para Bueno, hoy que estamos pretendiendo concluir la parte introductoria de este curso acerca de cómo estudiar las escrituras para enseñar las escrituras, cómo usar bien la palabra de verdad. Entonces lo que vamos a tener es un vistazo de 5 ejemplos que encontramos en las escrituras sobre predicación y predicadores. Y vamos a analizarlas, pues rápidamente, va a ser un ejercicio rápido porque no tenemos sino hasta las 8, pero vamos a ver una cantidad de cosas para imitar o para evitar en estas 5 predicaciones, en el ejercicio de estos 5 predicadores. Entonces, los predicadores de los que vamos a hablar son los siguientes. Vamos a hablar de la predicación de Ananías, vamos a hablar de la predicación de Esteban, vamos a hablar de la predicación de los escribas y fariseos, vamos a hablar de la predicación de Juan el Bautista y vamos a hablar de la predicación de Sedequías, en ese orden. Entonces vamos de una vez sin más preámbulos con el primero de ellos, un hombre llamado Ananías. Entonces estos son los pasajes que vamos a considerar y para eso vamos a necesitar voluntarios. Alguien que por favor nos lea Jeremías capítulo 28, versículos del 1 al 5, e inmediatamente después versículos del 10 al 17, ahí en Jeremías 28. Puede ser la misma persona o puede ser otro hermano. Entonces, quizás para ir intercambiando las voces que escuchamos, si son 2 hermanos, mejor. Entonces, ¿quién se anima a leer los primeros 5? Dale, mi hermano Gustavo, gracias. bueno, dice la palabra del Señor en Jeremías 28 del 1 al 5. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Bien, hermano, muchas gracias. Y ahora, ¿quién nos ayuda con 10 al 17? Yo, hermano Hans, Gracias, hermano. dice la palabra. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabras de Jehová a Jeremías diciendo: Ve y habla a Ananías, diciendo: Así ha dicho Jehová, yugos de madera quebrantaste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes 7. Muy bien, hermanos, muchas gracias.
Bueno, entonces aquí tenemos la predicación de un hombre llamado Ananías, que era un hombre reconocido como profeta en medio de su generación. Bien reconocido o mal reconocido, vamos a verlo, pero tenía ese título. Y el hombre empieza a predicar y vamos a analizar un poquito cosas positivas y cosas negativas desde la perspectiva humana. Entonces, con cada una de las 5 predicaciones vamos a sacar como una pequeña lista, ustedes me van a ayudar con esa lista, de cosas que un ser humano diría, eso es bueno de esa predicación o eso es malo de esa predicación. Y vamos al final a hacer un balance global de lo que fue la predicación de cada uno de ellos. Entonces, estamos con este señor Ananías y vamos a ver las cosas positivas, cosas negativas y concepto global. Algunas cosas positivas. ¿Quién nos ayuda con cosas que, repito, más allá, antes de hacer un análisis completamente espiritual, vamos a ver desde lo que el ojo humano normalmente aprecia, observa, evalúa, considera qué cosas fueron buenas y qué cosas fueron malas en esa predicación, ¿no? Es decir, no desvinculamos completamente nuestra condición de cristianos analizando en la predicación, pero reconocemos que somos cristianos humanos y como humanos a veces nos dejamos llevar por el ojo o por las circunstancias físicas de lo que vemos, de lo que percibimos por los sentidos. ¿Qué cosas fueron buenas y qué cosas fueron malas? Pues creo que en apariencia lo que parece bueno ahí es que él comienza diciendo que la palabra que él trae es palabra de Dios, porque dice, así habló Jehová de los ejércitos. Entonces parece como convincente, ¿no? Ah, este es un profeta de Dios. Bien, buen punto, muchas gracias. Sí, el hombre es persuasivo y se autoproclama con autoridad para hablar. Eso es algo que uno, pues como parte de la audiencia, dice, uy, este hombre viene a hablar de parte de Dios, pongámosle atención. ¿Qué más? Si ustedes estuvieran escuchando ahí, ¿qué verían de bueno? El ejemplo que puso El ejemplo que puso, ¿en qué sentido? en el versículo 10, es decir, como que hizo toda una, de alguna forma hizo visual, era algo muy común en ese tiempo. Tal vez hoy no lo hacemos tanto, lo hacemos más por medio de palabras y ejemplos tomados, más que coger cosas y hacer algo dentro de la predicación. Pero eso es un recurso bastante útil, Gracias, sí, poder muy bien, muy bien. Entonces mostrar. fue didáctico, ¿no? Él cogió y rompió el yugo que tenía Jeremías en el cuello para mostrar, según su mensaje, que era que Dios iba a quitar de ellos el yugo de Nabucodonosor. ¿Qué más? Creo que Daniel había abierto el micrófono. No, si yo fuera israelita y entendiendo el contexto en el que está el pueblo, el hecho de que mencionara que los utensilios de la casa de Jehová iban a regresar parece algo positivo. Así es, muy bien. Era alentador porque ya habían empezado los saqueos y enemigos se habían llevado cosas que eran preciosas para el pueblo, no solo por su valor monetario, sino por su valor religioso, y él les está diciendo que van a volver. Ok, entonces tenemos allí algunas cosas positivas. A ver, yo tenía estas 3 sumadas a los que ustedes han dicho o mezcladas porque, por ejemplo, Gustavo Adolfo llamó la atención en que era didáctica, recurrió a mecanismos que ayudaban a las personas a entender el mensaje, o como dijo Daniel, era esperanzadora, o como dijeron al principio, también como dijo Edilberto, era pública, el hombre tenía cancha, se paraba delante de los sacerdotes del pueblo y hablaba, tenía, digamos, convicción de que su mensaje era importante para muchos y lo hacía pues sin vergüenza y realmente fue sin vergüenza. Ahora, cosas negativas. Juan Carlos abrió el micrófono. Perdón, hermano, es que vengo llegando, se me activó. Ok, pensamos que ibas a decir, no te preocupes. Cosas negativas, aún como creyentes o personas que conocen la historia bíblica, ¿qué vemos de negativo? O, pues también leímos, Jeremías habló contra él y dijo, ¿qué pasó? Pues que estaba diciendo mentiras, estaba hablando de lo que el pueblo quería oír. Casi nada, ¿no? Casi nada.
De pronto muy bonita la predicación, pero mentira, entonces ¿para qué sirve? ¿Qué más? Pues obviamente que usó el nombre de Dios y dijo que era de parte de Dios, palabra de Dios, y no era cierto. Eso Eso es es el lo más. tema en últimas, ¿no? Porque está diciendo que viene en nombre de Dios y Dios no le había hablado. Ajá. Quizás él lo hizo de una forma impulsiva, como que él de pronto lo sintió, pero no era guiado, no era mandado por Dios, sino que él le pareció. Como dice en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ujú. Gracias, mi hermano. Entonces estaba hablando más con la emoción que con la sensatez de escuchar la voz del Señor. Sí, Daniel. Me llama la atención lo que dice el versículo 15, que dice, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Una cosa negativa es que su buena exposición didáctica, esperanzadora y demás fue tan buena que fue tan buena mentira que la cosa negativa es que el pueblo llegó a creer, a confiar en lo que le estaba diciendo. Muy importante, muy importante. Su técnica era buena y el pueblo siguió su técnica y no el origen del mensaje. Hilberto. En el versículo 8 también hay algo muy interesante porque Jeremías le dice que él no ha tomado en cuenta lo que los otros profetas han dicho que iba a suceder. Sí, es importante. Jeremías no era el único profeta realmente de parte de Dios que había dicho que tendrían que padecer el exilio. Y este Ananías había escuchado muchas veces a Jeremías, que era un hombre de Dios, hacerlo, y él está hablando absolutamente en contra de lo que dice Jeremías. Eso es muy peligroso, ¿no? Creer que uno tiene un mensaje correcto, aunque sea contradictorio, de personas que han sido usadas por Dios porque están fundamentadas en la revelación verdadera del Señor. Entonces, era atrevido de parte de este hombre pensar que tenía más razón que Jeremías, que podía contradecir el mensaje de Jeremías, cuando Jeremías era un siervo a quien Dios utilizaba grandemente. Entonces, muy buenas todas sus apreciaciones. Yo tengo aquí una pequeña lista que tiene mucho que ver con lo que ustedes dijeron. Era una predicación atrevida, rompió cosas y no consideró todo lo que Dios había dicho a través de otros profetas, en particular a través de Jeremías. Era abiertamente opuesta a lo que Jeremías había dicho en nombre del Señor y era una predicación mentirosa. Entonces, análisis global de esta predicación que tenía elementos que al ser humano le pueden parecer muy positivos porque tenía su buena técnica, tenía un mensaje bonito, tenía un mensaje que animaba a las personas, tenía unos recursos didácticos que hacían muy claro su mensaje. Claro, las personas aún, digamos, las más sencillas, las menos estudiadas, cuando veían que él decía, vean, Dios va a coger el yugo de los babilonios y lo va a romper como yo estoy rompiendo este yugo en este momento, las personas decían, uy, ese predicador, yo sí que le entiendo, qué maravilla, yo como le entiendo lo que dice él, pero ¿de qué sirven todos esos recursos que pueden ser útiles si el origen es falso, si es una predicación mentirosa? Eso hace que la predicación a los ojos del Señor y por lo tanto a los ojos del pueblo del Señor sea una predicación mala, como dijo Daniel, una predicación con muy malos efectos, porque lo que hacía era mantener engañada a una gran cantidad de gente que creía que realmente Dios, porque estaba obligado con el pueblo de Israel a hacer cosas según ellos se imaginaban, iba a venir a quitar a los babilonios rápido, cuando en realidad ellos se merecían un largo castigo por parte de los babilonios. Bueno, entonces, este es el caso de Ananías. ¿Algún comentario para cerrar la predicación de Ananías? Una predicación mala de la cual podemos aprender muchas cosas que no debemos hacer. Vale, listo. Entonces vamos con nuestro segundo ejemplo. La predicación de Esteban. Bueno, entonces, voluntarios, por favor, para leer. Es un texto abundante el que tenemos allí en Hechos 7, entonces no lo vamos a leer todo, solo vamos a leer parte inicial y parte final.
y este comentario que hace Pablo al final de Hechos en Hechos 22. Entonces, ¿quién nos ayuda con la primera parte? Del 2 al 8, Hechos 7 del 2 al 8. Listo, Fabián, gracias. Buenas noches, hermanos. Dice la palabra del Señor en Hechos 7:2. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de la tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Bien, hermano, muchas gracias. Y entonces, ¿quién más es voluntario para leer la parte final? A ver, mi hermano Rodney. Hechos 7, 51 al 60. Sí, señor, gracias. Puros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y viendo todo esto, durmió. Bien, hermano, muchas gracias. Si alguien tiene versículos 19 y 20 del capítulo 22. Y dice la palabra: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tú, testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Bien, hermano, muchas gracias. Entonces, pues tenemos una de las historias más dramáticas del Nuevo Testamento. Está en torno a una predicación, la predicación de un hombre llamado Esteban. Entonces vamos a analizar algunas cosas positivas, negativas de esta predicación. Entonces vamos primero con las cosas positivas. ¿Qué creen ustedes que fue positivo en esta predicación? Me resalta en la segunda cita del 51 al 60, la firmeza que él tuvo a pesar de la, ¿cómo se dice?, de la respuesta del oyente. Su mensaje fue firme y fiel. Así Amén. lo fueran. Era una predicación valiente, que no decayó a pesar de que veía que el público no estaba muy contento.
¿Qué otras cosas positivas ven? Pues también que Pienso que también hubo fidelidad al conocimiento que él tenía, ¿sí? Fue fiel a lo que él sabía y al conocimiento que él tenía acerca del Señor Jesucristo. Ok, entonces usó el conocimiento que él tenía tanto de las escrituras del Antiguo Testamento como del Señor Jesús y lo proclamó sin temor. Bien. Gustavo, ¿está diciendo algo? era más o menos eso, o sea, fiel a la historia y a lo que vivieron sus antepasados, o sea, palabra fiel habló de lo que pasó, de los hechos, cómo llegó a... Entonces era una predicación obviamente cimentada en las escrituras, ¿no? Vale, entonces aquí tenemos algunas cosas positivas, como ven, muy cercanas a todo lo que ustedes dijeron. Una predicación valiente, una predicación contextualizada, arrancó por el principio frente a la audiencia con la cual estaba interactuando. Una predicación enciclopédica, si se quiere decir de alguna manera, porque vemos la gran cantidad de información, de conocimiento, de entendimiento que él tenía del pueblo de Israel, de la historia del pueblo de Israel, y cómo eso estaba relacionado con el evangelio que ahora estaba proclamando. Entonces, se ve que es una persona que conocía la palabra de Dios y hizo buen uso de la palabra de Dios en esta predicación. Ok, cosas como seres humanos que veríamos como negativas en esta predicación. Algunos dirían que fue muy larga. Parece una predicación larga, ¿cierto? Por eso no la pudimos leer toda por el tiempo resumido. Interesante. Como seres Se fue humanos, hasta cuando Abraham para hablar de lo que les quería hablar. Perdón, ¿qué dijiste, Rodney? pienso que una de las cosas negativas es que en nuestra carne y en nuestra humanidad, cuando tal vez nos llevan la contraria, pues la fácil como humanos es botar piedra. La respuesta del público luce como algo no muy positivo en esta predicación, ¿no? Pues, digamos, algo muy criticado es cuando la predicación es muy directa, ¿no? Cuando es tan, como tan fuerte, ¿no? Utiliza palabras siempre fuertes y directas. Así es, y vemos una predicación confrontadora, sin duda. ¿No, Rodolfo iba a decir algo? No, mi hermano era la primera que aceptaba sus errores cuando veía a Pablo, que pues, que como cometía el error, pero después pues lo aceptaba como en un arrepentimiento. Ah, ok, entonces ahí nos quedamos con ese pasaje de Hechos 22, como Pablo guardó a lo largo de los años en su corazón esa experiencia, ¿no? Gustavo, ¿ibas a decir algo? Creo que, pues en ocasiones uno escucha que cuando se habla de consejos de predicación se menciona que no usar tantos pasajes. Entonces, si esta predicación se sometiera a como a esas normas o buenos consejos que se han dado, pues la verdad es que la cantidad de pasajes por los cuales Esteban va son muchísimos. Solo por mencionarlo, porque pues, no estoy Sí, de acuerdo gracias, con eso, exactamente. pero Ese es precisamente el ejercicio. Hay cosas que uno tiene en la cabeza y de pronto no ha meditado debidamente, que tienen fama de ser buenas o de ser malas, y están allí y de pronto viéndolas en medio de la situación nos ayuda a saber si realmente son malas o realmente buenas. Entonces, pues en el caso de nuestro inspirador Esteban, ay, que se me hizo. Perdón, me pasé. Entonces, cosas negativas que podría decir alguien que es una predicación confrontadora, que le generó molestia al público, fue una predicación larga, llena de pasajes, llena de referencias bíblicas, y es una predicación que aparentemente tuvo muy malos resultados, ¿no? Porque en lo que terminó fue que mataran al predicador, la gente rabiosa y el predicador muerto. Eso parece una predicación con muy malos resultados. Pero nosotros, entendiendo todo lo que está pasando allí, hacemos una evaluación global de esta predicación y nosotros sabemos que es una predicación buena, ¿cierto? Es una predicación, de hecho, de las más emblemáticas en todas las escrituras, por lo que significó. Y vemos a Pablo años después
no ha podido olvidar esa predicación y todo lo que pasó allí, pero eso fue impactante. De pronto los efectos no parecían muy buenos para la audiencia en ese momento, pero millones y millones de cristianos a lo largo de 20 siglos hemos sido edificados y alentados con esa predicación. Una predicación que desde el punto de vista de las técnicas homiléticas, de pronto transgredía algunas cosas, como decía Gustavo Adolfo, no, muchos pasajes, muy larga, muy confrontadora, no dejó a la gente contenta, con una sensación positiva, pero una predicación con el poder del Espíritu de Dios, y eso realmente es lo único que importa, y por eso para nosotros es una predicación valiosa, es una predicación ejemplar. Hay una frasecita aquí al final de las predicaciones, dice, esta es la predicación sin acogida, ¿no? Una predicación que llena del Espíritu de Dios no tiene acogida en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo desprecia a Dios. Entonces, si el predicador lo que lo mueve es la acogida de la gente, pues está fregado, ¿cierto? Porque tiene por defecto un mensaje que es opuesto a lo que quiere el corazón del mundo. Entonces, nosotros los predicadores no nos podemos mover por la acogida que vayamos a tener. De lo contrario, nos toca manipular el mensaje. La frase de la anterior era la predicación sin fundamentos. Esa predicación de Ananías, tan técnicamente correcta en muchos aspectos, era una predicación sin fundamento. Entonces, ¿de qué sirve la técnica si no hay fundamento? Bueno, entonces tenemos a Ananías, tenemos a Esteban, vamos con la predicación de los escribas y fariseos. Entonces necesitamos voluntarios para leer. Si quiere, hermanos, yo leo Mateo 23. Gracias, hermano. Dice, por ahí si escuchan risas, ya saben quién es. Bienvenido al estudio también, Emanuel. Bueno, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Muy bien, hermano, muchas gracias. ¿Quién nos ayuda con Mateo capítulo? Ay, perdón, esto es Marcos, este no es, creo que no es Mateo, sino es Marcos. Marcos 1, 21 y 22. Lo voy a arreglar. ¿Alguien se anima? No, yo. Buenas noches. Dale, mi hermano Giovanni. Marcos 1:21, ¿sí? Ven. Sí, señor, y 22. Y dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén, amén. En contraste con la enseñanza, con la predicación del Señor Jesucristo, la de los escribas era muy diferente. No tanto en el contenido, que por supuesto hay muchas diferencias en el contenido, pero sobre todo de quién provenía. Bueno, hermanos, entonces, habiendo leído lo que las escrituras nos cuentan acerca de esta predicación de los escribas, entonces cosas positivas. Una positiva que yo es que el Señor Jesús los desenmascara, les hace caer en cuenta que la predicación que ellos tienen es mala. Ok, bueno, es una oportunidad en la cual el Señor Jesús nos muestra mucho de lo que a veces el ojo humano deja pasar. Lo que había más en el fondo era importante desnudarlo. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús, hacerlos quedar en evidencia. Ok, bueno, eso fue algo bueno del pasaje, pero de la predicación de ellos, ¿qué había, Gustavo Adolfo? Ellos estaban predicando la verdad. La fuente de su enseñanza era correcta, ¿cierto? El mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. Se sentaban en la cátedra de Moisés y en ese momento histórico era lo que tenían que hacer, eso era lo que tenían que enseñar. ¿Qué más? No refuta, ¿no? Es como que usa eso mismo en una buena dirección para animarlos a hacer lo correcto.
¿El Señor Jesús? Sí, cuando dice así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. O sea, es decir, no contradice el fundamento, la escritura, sino que más bien usa ese mismo recurso para animarlos a hacer lo que es correcto. Así es, así es. Entonces, el Señor Jesús dice que cuando ellos se sientan en la cátedra de Moisés a enseñar, están diciendo cosas que deben ser escuchadas. El contenido en muchos aspectos era correcto e importante. Bueno, entonces, cosas positivas. Era una predicación popular, respetada. Las personas alrededor sabían que ellos eran los maestros y los escuchaban. Pues respetaban no en el sentido de la fama que tenían los predicadores, sino que por llevar la palabra de Dios hacía que las personas querían escuchar. Ellos asistían a las sinagogas para escuchar lo que estos escribas, lo que estos fariseos o en los días de fiesta decían, y pues era una predicación con fundamento. El origen de lo que ellos enseñaban era correcto. Y era una predicación hecha por personas que eran muy estudiadas. Los fariseos y los escribas eran, digamos, en muchos aspectos la élite intelectual de su cultura, de su sociedad, y eso hacía que las personas escucharan, a pesar de que muchos sabían las cosas oscuras que había en la vida de estos fariseos. Bueno, y cosas negativas. Hay algo que uno mira en este caso, obviamente estaban enseñando y mandando a hacer lo que ellos no hacían. O sea, no tenían la autoridad, la moral para exigir, hagan cuando, por eso el Señor les dice, hagan lo que dicen, pero no los imiten. Muy Ellos bien. no hacen lo que están diciendo. Muy bien, entonces una característica terrible de un maestro bíblico, ¿no? Que diga y diga y diga y no hace lo que dice. Fabián iba a decir algo. No, hermano, es que acaban de llegar mis hijos. Bueno, síganlo saludando, hermano. En un sentido, me parece que una cosa... Dale, Daniel, y después Rodney. Parece como desesperanzador, ¿no? La predicación de ellos porque dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y les ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos. O sea, en cierta manera como que algo negativo es que colocan la vara muy alta, pero en el sentido de lo que predican, más no en lo que aplican. Sí, era una predicación desconsiderada. Aquellos a los Sí. cuales se dirigían les decían muchas cosas que habían que hacer, pero ellos no se ocupaban en hacer ni las más elementales. Rodney. Bueno, pienso que en ese sentido también lo negativo de ahí es que el hecho de ser predicadores o de exponer la palabra los hacía sentirse como que deberían ser servidos, ¿sí? Como que ellos eran los importantes y en lugar de servir querían era que les sirvieran. Sí, gracias, hermano. No es tan directo en los versículos que leímos, pero después cuando uno sigue leyendo Mateo 23, se da cuenta que había mucho de eso en el corazón de estos predicadores, ¿no? Ellos disfrutaban esto como un privilegio social en muchas medidas y hacían de ese privilegio social entonces su mejor plataforma para aprovecharse de otros, para abusar de otros, porque eran los maestros que creían que tenían derecho a hacer eso y con eso solo refrendaban que predicaban mucho, pero no aplicaban. Entonces, sí, esto definitivamente es un caso muy patético de una predicación hipócrita, una predicación desprestigiada, porque el Señor Jesús sabía lo que, por un lado, lo profundo del corazón de ellos, que ellos no tenían autoridad, pero la gente también de alguna forma lo sentía. Cuando el Señor Jesús predicaba era muy diferente porque él le sentían la autoridad del magnífico Cordero de Dios que era sin mancha en todo sentido. Entonces, cuando enseñaba era alguien que no tenía rabo de paja, como decimos nosotros en Colombia, mientras que estos predicadores la gente sabía que no tenían ninguna autoridad y realmente es muy doloroso cuando alguien escucha a un predicador que no tiene autoridad. Es una experiencia muy desagradable. No sé si a ustedes les ha pasado algo así,
que ustedes por alguna circunstancia terminan escuchando predicar a alguien que sabe que su corazón está lejos de lo que está diciendo y del Dios en nombre del cual supuestamente está enseñando. Entonces, eso es una situación de la cual definitivamente nosotros tenemos que huir con la ayuda del Señor. El concepto global de esta predicación, aunque era dada por unos maestros con muchas credenciales, es que es una predicación mala, porque es una predicación sin testimonio. Y nosotros nunca podemos perder de vista que es uno de los principios más elementales del ejercicio de enseñar las escrituras. Necesita testimonio. Toda predicación, sea a la esposa, a los hijos, a un grupo pequeño, a una audiencia grande, tiene que estar soportada por un testimonio. No por una perfección, porque si no ningún ser humano podría predicar, pero tiene que haber un testimonio de por medio. Entonces eso es un asunto muy, muy delicado. Bueno, vamos con nuestra cuarta predicación. La predicación de Juan el Bautista. Voluntarios para leer. Marcos 6 del 17 al 20. ¿Quién se animó? Listo, mi hermano Gilberto, gracias. Bueno, y Juan Carlos nos ayuda entonces con Marcos 6 del 21 al 29. Bueno, dice la palabra del Señor, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Gracias, hermano. ¿Qué pasó en 21 al 29, Juan Carlos? Pero venía un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Gracias, hermano. Bueno, entonces, la predicación de Juan el Bautista, y es una predicación también con un final muy dramático. ¿Y qué cosas podemos aprender? Cosas positivas, cosas negativas que vemos allí si estuviésemos analizando la homilética de la situación. Juan el Bautista predicaba. ¿Y qué cosas positivas vemos en su predicación? Que estaba confrontando a Herodes con su pecado. Ok, entonces era una predicación, digamos, interesada en la perspectiva de Dios, ¿no? Lo que Dios llamaba pecado, entonces Juan lo llamaba pecado, independientemente de qué tan complicadas las circunstancias se ponían por causa de eso. Yo creo que
la predicación era entretenida, de alguna u otra forma como que sabía atrapar al público, porque a pesar de todo al final decía, pero le escuchaba de buena gana. Ah, Entonces sí, tal vez predicaba como chévere. gracias, eso es llamativo, como dice el Evangelio, que el rey se deleitaba escuchándolo. No sé si entretenida sería la mejor palabra, pero sin duda Dios respaldaba la predicación de Juan. Este rey sabía que el Espíritu de Dios estaba detrás de este predicador y por eso, aunque lo tenía en la cárcel y la amante esta que tenía le hacía la araca, que lo matara, que lo matara, que lo matara, él no se atrevía a matarlo porque le gustaba escuchar la palabra de Dios a través de él. ¿Qué más? Bueno, vamos aquí a mirar cómo resumíamos esas cosas en una predicación clara. Juan le decía claramente, no le es lícito, es decir, no había riesgo de que era por razones de lenguaje sofisticado o de que era muy diplomático el mensaje. No, usted no le es lícito tener a esa mujer por esposa. Dios está en desacuerdo con eso, Dios está en desacuerdo con usted haciendo eso. Una predicación consistente, aunque lo metió a la cárcel, estaba encadenado, su vida estaba permanentemente amenazada, no por eso cambiaba el mensaje. Y sin duda, como mencionó Juan David, era una predicación respaldada por Dios. Hasta el mismo rey que lo tenía preso sabía que era un varón santo, sabía que era un hombre de Dios, a diferencia de los escribas, ¿no? Este era un hombre encarcelado, el cual el rey sabía que tenía autoridad, ese predicador. Bueno, cosas aparentemente negativas en esta predicación, en este episodio de predicación. Que le costó la vida a Juan. Perdió la cabeza. Resultado final de la predicación para el predicador. Perdió la cabeza. Yo diría que así como como Herodes escuchaba atentamente la predicación de Juan, también había otras personas que les incomodaba la predicación de Juan. Sí, sin duda, este hombre hablaba de la verdad fronteramente y eso no le gustaba a nadie, empezando por Herodias. Herodias estaba muy incómoda con la predicación de este hombre. Sí, Gustavo Adolfo. Sí, creo que me puedo hablar antes, creo. Sí, pero no levanté la mano. Listo, ¿verdad? Gustavo Padre Sí, primero. a ver, no, es que yo digo, aquí hay algo, digamos, las cosas negativas no de la predicación, porque yo considero que nada negativo es que se diga la verdad y la palabra, o sea, para nada. De pronto podemos decir negativo el resultado o la actitud de los que recibieron, que eran los que se estaban sintiendo acusados por la verdad. Pero realmente lo negativo de la predicación, decir la verdad, no, sino lo negativo es la actitud y pues el resultado final, pero más que la predicación, no, o sea, pienso que la predicación, cuando se dice la verdad y se confronta, no creo que pueda ser negativo. No, sin duda, gracias, hermano. Por supuesto, en el fondo de todo el ejercicio que estamos haciendo es que hay cosas que humanamente uno consideraría negativas, digamos, por razones sociales y que hacían parte de las cosas positivas desde el punto de vista espiritual de la situación. Entonces, estamos jugando un poco con esa ambigüedad de que nosotros los seres humanos a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo muy fácilmente y a veces nos confundimos y las cosas que vemos como malas son precisamente las que Dios más valora y es esa inquebrantabilidad conforme a la verdad de Juan el Bautista, que alguno diría es que ese man sí es terco, está en la cárcel y sigue buscando hasta que encontró lo que no se le había perdido porque le quitaron la cabeza. Entonces, humanamente esa testarudez era mala, pero sabemos que precisamente esa es la virtud delante de Dios, que no comprometió la verdad a pesar de las circunstancias. Bien, hermano, gracias. Gustavo Alfo quería subir algo. No, simplemente en esa dirección que podría ser tildada de un poco imprudente y falta de gracia. Creo que hoy en día decirle a alguien que está pecando es lo peor casi que se puede hacer, es casi que mejor a ver cómo entro por el lado, cómo le suavizo, cómo le adorno, cómo le pongo
muchas arandelas y pues, la verdad es que uno ve todo lo contrario. Podría, entre comillas, ser negativo. Amén, hermano, gracias. Exactamente eso es lo que estamos planteando aquí en el ejercicio, cosas que humanamente uno vería como negativas, una predicación desestabilizadora, está desestabilizando la relación entre Herodes y Herodias, que genera mucha controversia y a ellos los desalentaba, el corazón de Herodes desfallecía porque no podía estar feliz con la mujer que según él amaba, pero repetimos, eso es todo lo que el ojo humano puede llegar a ver, pero engañosamente sabemos que era precisamente el Espíritu de Dios en su misericordia advirtiendo a Herodes de que estaba más y más lejos del Señor y nunca atendió realmente el llamado a reconciliarse con Dios y por el contrario quedó preso de su sensualidad, de su debilidad y cuando un día lo convencieron a través de un baile, entonces terminó cediendo a lo que él no quería hacer, matando a un hombre justo y santo. Él sabía que era un hombre justo y santo, pero le cortó la cabeza por su debilidad frente a su esposa y a su sobrina. Entonces, es una historia muy impactante, donde luce claramente cómo el hombre valora de manera diferente las cosas que valora Dios. Pero para nosotros, desde el punto de vista espiritual, por supuesto, esta es una predicación buena, a pesar de que nuevamente los resultados aparentemente no son muy buenos. Herodes sigue siendo rey por un tiempo, Juan el Bautista pierde la cabeza, pero nosotros sabemos que no se mide en números y en resultados inmediatos en la presencia del Espíritu de Dios detrás de un ministerio. Esta era una predicación sin concesiones, a pesar de que la situación se había puesto muy, muy, muy compleja para Juan el Bautista. Él no hizo concesiones y el mensaje no cambiaba a pesar de que estaba siendo amenazado. Bueno, mucho que aprender para nosotros como predicadores de Juan el Bautista, porque, bueno, estamos en un mundo, y eso se habló varias veces en las conferencias de Josué, un mundo que por causa de la forma en que está cambiando, nos puede intimidar y nos puede amenazar de diferentes maneras. Y nosotros no podemos hacer concesiones. Sin duda, nosotros debemos pedirle siempre al Señor sabiduría, porque nuestro papel no es pelear por pelear, pero nuestro papel sí es ser heraldos de la verdad, sin duda. Y eso no puede tener concesiones. Y eso requerirá mucha valentía en algunos momentos. Y eso requerirá de parte de algunos quizás ir a la cárcel o perder la cabeza. No sabemos, así ha sido en la historia de la iglesia, ya sabemos que así ha sido en muchos momentos y puede llegar a ser en esta región donde vivimos en algún tiempo. No sabemos cómo evolucionará, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a que si predicamos la palabra del Señor verdaderamente, la tenemos que hacer sin concesiones a pesar de la intimidación alrededor. Bueno, hermanos, se termina el tiempo, vamos rápidamente con el quinto ejercicio. La predicación de Sedequías. Es una historia fascinante allí en Segunda de Crónicas. Voluntarios para leer rápidamente, por favor. Versículo 5 y después versículos del 10 al 11. Bueno, ahí apareció un voluntario que fue Daniel. Gracias, hermano. Creo que primero Aduan y después yo. ¿Quién fue el primero que levantó la mano? Duan. Duan. Está Duan. Duan Duarte. Ah, dale, mi hermano Fabián. Fabián, uy, le cambié el nombre. Segunda de Corintios, de Crónicas, De 18:5. Sí, señor, 5 y después del 10 al 11. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galat o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Y el 10 y el 11, ¿sí? Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo:
Sube contra Ramot de Galad y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. Gracias, hermano. Y Daniel nos ayuda entonces con 18 al 23. Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Gracias, hermanos. Bueno, entonces, en esta historia muy llamativa, con muchos elementos muy pintorescos, cosas que humanamente veríamos como positivas, negativas, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué había positivo allí? Pues aquí en el versículo 5 es interesante cuando dice que el rey reunió a 400 profetas, o sea, él tuvo, digamos, el deseo de consultar con muchos, ¿cierto? Entonces parece que la predicación de Sedequías estaba respaldada también por otros. Ujú. Así es. Sedequías era como el representante de cientos de profetas que predicaban cosas similares. Había como una unanimidad aparentemente allí entre todos esos predicadores. Sí, Gustavo Adolfo. También un poco de como de esfuerzo en poder transmitir el mensaje porque pues se hizo unos cuernos de hierro que no es algo que se saque del bolsillo así facilito, sino que realmente hubo toda una preparación para poder exponer su mensaje. Muy bien, gracias. Sí, este hombre era un profesional en su trabajo. Didáctico. Muy didáctico, así es. ¿Y qué más positivo, aparentemente? De pronto en ese mismo sentido como ilustrativo, ¿no? Por la historia que cuenta en el versículo 18, que dice que vi al Señor sentado en su trono, y un ejército a su derecha y a su izquierda, y como tratando de respaldar algo ilustrativo lo que quiere decir. Ajá. Bueno, y a ver, ya un segundo. ¿Quién fue el que dijo esto? ¿Quién fue el que dijo lo del versículo 18? Micaías. Micaías. Micaías, ¿cierto? No fue Sedequías, sino Micaías. Otro predicador que había allí, cuyo mensaje era opuesto al al de Sedequías. Bueno, entonces, cosas positivas aparentemente, es una predicación entretenida, es una predicación alentadora. Como decía Hilberto, había muchos que la respaldaban, parecía que eso estaba todo muy agradable. El rey con sus buenas noticias, vaya, usted va a vencer, usted va a derrotarlos. Una mano de profetas diciéndole, sí, lo que dice Sedequías es exactamente lo que dice el Señor, y además un poco de risas, viéndolo a él con sus cuernos, risas alegres, porque así era como supuestamente iban a perseguir a los enemigos. Pero bueno, ¿qué había en el fondo? ¿Qué era realmente negativo en esa predicación? Estaban escuchando un espíritu engañador. Era una predicación que provenía de engaño, de un espíritu de engaño. Muy bonita, muy alentadora, muy entretenida y muy engañosa. Entonces,
Era una predicación lisonjera porque le decía al rey lo que quería escuchar. Era una predicación demoníaca porque no era nada más y nada menos que un demonio el que estaba guiando a este entretenido predicador. Muy interesante, es una historia muy, muy interesante y no tenemos tiempo de ir en muchos detalles, pero es un ejemplo muy, muy ilustrativo de cómo una predicación humanamente muy buena puede ser una predicación desastrosa desde el punto de vista espiritual. La gente contenta escuchándolo, la gente entretenida, la gente alentada, y resulta que era un demonio el que realmente les estaba predicando. Entonces, nosotros desde el punto de vista espiritual sabemos que es una predicación mala, es una predicación sin fundamento, es una predicación con una excelente técnica, pero es una predicación que no está sobre la verdadera roca, era como arena el cimiento de esa predicación. Bueno, mis hermanos, pues entonces terminamos el ejercicio, el resumen aquí, la predicación de Ananías, que la gente estaba contenta escuchándolo porque les decían que pronto los enemigos se iban a ir, pero una predicación engañosa, mala. La predicación de Esteban, excelente desde el punto de vista del sustento bíblico, del contexto, de la valentía, la llenura del Espíritu Santo, termina con el predicador muerto. Los escribas y fariseos muy eruditos, muy estudiados, pero muy hipócritas, sin testimonio. La predicación de Juan el Bautista, muy clara, muy sencilla, llena también del Espíritu de Dios, y termina con el predicador muerto, pero muy buena porque era conforme al corazón de Dios. Y la predicación de Sedequías, allí un hombre muy hábil manejando las audiencias, pero un hombre que estaba en realidad siendo guiado por un demonio. Entonces, hermanos, este ejercicio era como parte de nuestra motivación. Nos motivamos unos a otros a seguir estudiando las Escrituras y a seguir sabia y prudentemente distinguiendo qué realmente es necesario y qué realmente puede ser perjudicial a la hora de compartir la palabra de Dios. Lo primero, sin duda, que el fundamento esté allí, que sea verdad lo que predicamos, y por eso necesitamos conocer bien la palabra del Señor. Y lo segundo, pues hacerlo realmente en el Espíritu de Dios, que no sea como la de los escribas y fariseos que no tenían ninguna autoridad porque su testimonio estaba por el suelo. No sé si algún hermano tiene un comentario final. Mi hermano. En un sentido práctico, estoy pensando cómo podríamos usar esto al momento de predicar, ¿no? Porque claro, vemos que es algo muy bueno el ejercicio que estamos haciendo, pero tal vez me anima a quizás compartir con algún hermano el análisis o la interpretación o la observación que estoy viendo en el pasaje, ¿no? Porque pues si nos dimos cuenta en el ejercicio, cada uno tenía una opinión o diferente o cercana al otro o totalmente, pues tal vez no estaba ni siquiera en el listado que tú colocabas, ¿no? En un sentido práctico, qué buena práctica o qué cosa, qué aplicación podríamos tener del ejercicio. Sí, bueno, yo creo que una cosa que quería resaltar, mi hermano Gustavo la anticipó un poquito en el penúltimo ejemplo. Tenemos que ser muy cuidadosos de cosas que parecen muy buenas, pueden estar siendo un bonito empaque de cosas muy malas. Si nosotros nos preocupamos más por el empaque que por el contenido, podemos cometer grandes errores. Y nosotros, pues estamos en una época de la información y del consumo y de las masas, y sabemos que alrededor hay gran cantidad de ministerios que son excelentes en su técnica, pero su contenido es o muy pobre o dañino. Y eso es una lección que nosotros no podemos perder de vista porque no solo para criticarlos, aunque pues a lo malo lo llamamos malo, pero sin duda queremos alejarnos de eso. Nosotros queremos que nuestras predicaciones se parezcan a la de Esteban y a la de Juan el Bautista, y no a la de los otros, aunque la de los otros eran mucho más populares. Me ha gustado, quería decir algo. Sí, a ver, hablando de la práctica de lo que dice Daniel, pues yo pienso que la práctica es realmente seguir diciendo la palabra, tener una comunión con Dios, una relación con Dios, dejarse guiar. Ni siquiera no hablaban de una guía, de un espíritu que no era, pero finalmente es ceñidos a la palabra y en una relación con Dios es hablar la palabra. O sea, ahí sí pienso yo,
guste a quien le guste, es la palabra lo que tenemos que predicar. Y lo que el Señor ponga, o sea, simple y sencillamente lo que hizo Esteban y lo que hizo Juan y el Bautista, pues sí les costó la vida, pero fueron fieles a la palabra, o sea, y en muchas partes del mundo, muy seguramente, pues hasta ahora no nos ha tocado, en muchas partes, ¿cuántos habrán muerto por predicar la palabra? Y es eso, simplemente ceñirnos a lo que está escrito, y lo que el Señor ponga, eso es lo que hay que hablar. Amén, hermano, gracias. Hermano Jorge Lucas. Hermano, no lo escuchamos, que tiene cerrado el micrófono. Ya, ahora sí. En los estudios que se ha hecho, en lo que vimos ahorita, hay mucho partes positivas para escoger. Me llama la atención en la predicación lo de Juan y de Esteban. Aunque les costó la vida, pero en estos tiempos los predicadores deben hablar el evangelio, estar convencidos de que es la palabra de Dios y lo que Dios le transmite sin tener miedo de adornar la predicación con el miedo de que se les vaya el rebaño o las ovejas, porque eso en estos últimos tiempos pasa eso, que el predicador con miedo a decir la verdad ve algo y dice la verdad, transmiten la palabra y entonces tiene el cierto temor de que se le vayan sus ovejas por decir la verdad. A nadie le va a gustar que le diga la verdad, pero lo que me impacta es la fortaleza de Esteban y de Juan, que con la convicción, aunque les cuestaría, siempre eran radicales de decir la verdad sin importar lo que les llegara a costar la vida. Entonces, eso me impacta mucho con los últimos tiempos que se está viviendo en la iglesia y en la predicación del evangelio. Gracias, hermano Lucas. Hermano Carlos. Sí, mi hermano, también algo que es muy común es ver personas predicando no la palabra, sino conceptos personales basados en la palabra. Tienen una palabra y le ponen muchísimos conceptos personales y la predicación es como muy bonita, pero sin un fundamento, sin una guianza de verdad del Espíritu. Bueno, hermano, gracias, sí. Y no se trata de ir contra las formas, es decir, pues uno prefiere un predicador que sea más didáctico que uno que sea muy aburrido. Eso a todos nos pasa, ¿cierto? Todos hemos estado en diferentes tipos de predicaciones, en diferentes escenarios, y uno aprecia que un predicador se esfuerce en ser claro, un predicador se esfuerce en ser, digamos, pedagógico. Claro, eso es algo que apreciamos y eso tiene que ver de alguna forma también con las habilidades y los dones que da Dios. Pero nosotros sí hemos querido dejar en claro que al planear este curso de homilética, pues no vamos a emplear la mayor parte del tiempo para decir cómo debe uno vestirse, cómo debe impostar la voz, cómo debe mover las manos, cosas que pueden tener un papel, pero que pueden estar maravillosamente, y si el fundamento no está allí, esa predicación no sirve de nada, no sirve más que para entretener gente. Entonces, a lo primero lo llamamos primero, a lo más importante lo llamamos más importante, y por eso la primera parte del curso es cómo entender y estudiar las escrituras para que cuando enseñemos no sea el contenido nuestro tropiezo. De pronto nos esforzamos mucho en prepararlo, que salga bonito, pero si el contenido que llevamos no está bien cimentado en las escrituras, entonces eso va a ser una pérdida de tiempo para los hermanos que nos escuchen. Hermano Gilberto. Sí, hermano, pues algo que quería de pronto que meditáramos un poco es cómo las buenas predicaciones se ve aquí que tuvieron una mala acogida, ¿no? Y uno pensaría que eso solamente pasa con los inconversos o con, digamos, con gente que no asiste a la iglesia, digámoslo así, ¿no? Pero estaba leyendo un pasaje que me gustaría compartir en Ezequiel capítulo 33. Y voy a leer desde el versículo 30 hasta el 33. Dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas y hablan el uno con el otro
cada uno con su hermano diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. O sea, a veces predicar la palabra, digamos que parecería como que, uy, no, es desalentador por ver la mala actitud, pero el Señor de igual manera nos anima a que lo hagamos y que, digamos, si no obra para salvación, dice aquí por lo menos sabrán que hubo profeta entre ellos. Entonces, pues así como pasó con Juan y con Esteban, ¿no? Hubo profeta entre ellos y hubo buen testimonio, entonces, pues, ese es como el ánimo que debemos tener nosotros, ¿no? Amén. Amén. No predicamos por los resultados, predicamos por obediencia a nuestro Señor. Hermano Rodney, brevemente para cerrar. Bueno, pues estaba pensando también un poco en que no solo como tal vez predicadores, sino también como espectadores, debemos esforzarnos en abrir las escrituras y estudiarlas también para discernir y tener el conocimiento de qué es lo que estamos escuchando, si lo que estamos escuchando es bíblico, si está basado en las escrituras, porque como así nosotros tal vez cuando preparemos o pensemos en predicar, podemos tergiversar la palabra. Hay muchas personas que también lo están haciendo y tal vez nos dejamos guiar o llevar por predicadores que tienen de pronto una dinámica que nos gusta y eso, pero no solo debemos dejarnos llevar de eso, sino también esforzarnos en abrir las escrituras para tener el mensaje claro y de primera mano. Amén, hermano. Sí, que no nos metan los dedos a la boca, eso es nuestra responsabilidad. Bueno, mis hermanos, seguramente que seguiremos hablando de estas cosas a medida que desarrollamos nuestros encuentros. Gracias por su tiempo. Yo creo que debemos, pues, nuestro hermano Gustavo cerrará. Y nos seguimos viendo, si Dios lo permite, aquí con este ánimo de aprender a ser obreros que usan bien la palabra de verdad.